Bueno, y seguimos con el legado de Uribe, el diplomado de Uribe, visto desde los ojos de los ex-uribistas, parte 2, falsos positivos. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Yo ya hice el diplomado de Uribe, el legado de Uribe, que habían hecho los uribistas, pero lo hice desde los ojos, desde los ex-uribistas. Véanlo, ahí está toda la información de lo que Uribe hizo en el gobierno. Pero sobre los falsos positivos tampoco voy a colocar todo lo que ha sucedido durante los años, porque pues en realidad es muchísima información. Ya todos conocen las declaraciones de Mancuso y de muchos militares de lo que ha sucedido. Pero yo quiero iniciar este video colocando este videito aquí para que lo vean cuando yo era uribista, lo que opinaba de Uribe y lo que opinaba con respecto a Santos, que yo decía nada como Uribe y criticaba el gobierno de Santos porque decía que Uribe era lo mejor, así como muchos uribistas hoy en día, y que no se dejan hablar, porque yo era terco como los uribistas, terco así, a lo bruto, qué pena decirlo, a lo bruto, que le están a uno explicando, diciendo, mire, pasó esto en el gobierno de Uribe, estos falsos positivos, todo. Sí, no lo voy a negar, Uribe tiene la razón, en el gobierno de él no fue que sucedieron lo de los falsos positivos, pero también está mintiendo, y se los voy a indicar en este video. Por favor, compartan este video, compártanlo, denle like y miren el video. Entonces, como les informaba, ese video que les había puesto era para que se dieran cuenta, porque como siempre les indica, yo era uribista. Entonces, aquí les coloco un video de una docente que hace unos días incluye que cuál era la participación de Uribe en un cuestionario y preguntaba cuál era la responsabilidad de él en los falsos positivos. Mucha gente salió y empezó a decirle que era una profesora que estaba adoctrinando a los jóvenes. No, ella tiene toda la razón. Nosotros como colombianos debemos saber la realidad de la historia de Colombia. Por eso es que pasa lo que sucede hoy en día. Jóvenes desinformados, abuelos, abuelas, papás de uno que no saben ni la historia, no saben ni dónde están parados, y por eso es que tenemos el país que tenemos, porque como lo he colocado en otros videos, nosotros hemos estado heredando el país de toda esta mano de delincuentes, que también hice un video con respecto a eso. Entonces dejo aquí el video de la docente para que ustedes se den cuenta qué fue lo que sucedió, para que por favor le presten atención. Espíritu de reflexión a la tarea propuesta, así como los instaba a investigar por su cuenta. Pero lo que provocó una oleada de reacciones en todos los ámbitos fue el atrevimiento de la docente de incluir a Álvaro Uribe en el cuestionario y plantearles a sus alumnos cuál fue la responsabilidad del expresidente en los falsos positivos. Y eso ya sí que fue demasiado. La tarea pronto comenzó a rodar en las redes sociales, con unos criticando a la profesora y otros defendiéndola. Pronto se sumaron al escándalo medios y políticos, algunos de ellos señalando que estábamos ante un caso de adoctrinamiento político de menores de edad y otros de libertad de expresión y cátedra de la profesora. Lo que se ha presentado en Cali es un adoctrinamiento por parte de unos docentes. La educación debe ser objetiva, la educación debe ser transparente, la educación debe ser neutra, y esta no puede ser manipulada. No, en ningún momento se ve por ahí algún tipo de sesgo, y dentro de la libertad de cátedra contemplada en el artículo 57 de la Constitución, pues está permitido este tipo de seguimientos en la historia, sí, de seguimientos en la realidad. Esto es un claro ejemplo del adoctrinamiento al que someten a niños y jóvenes en algunos colegios del país. No se puede olvidar que las aulas son para educar y no para manipular. El ejercicio fue abordado de manera correcta. Invita a los estudiantes a que hagan su análisis propio, crítico, constructivo y reflexivo. Para nada la maestra ha direccionado a juzgamiento ni señalamiento alguno. Entonces ya ven qué fue lo que la profesora nos colocó y que supuestamente estaba adoctrinando. Papás descarados, cínicos, sinvergüenzas,
que en vez de enseñarle a los hijos la realidad, porque así ellos no quieran, esto va a quedar escrito en los libros de historia de Colombia y van a saber todo lo que sucedió en el conflicto armado. Entonces mucha gente dirá, bueno, pero ¿y cómo subió Uribe? Nosotros ya sabíamos que él venía desde una gobernación, también de una alcaldía que fue destituido por andar con narcotraficantes, por andar con todos ellos en, pues ustedes ya saben, en las actividades que realizaba. También fue jefe de la Aerocivil. Con el dinero pues también le ayudaron los paramilitares para poder llegar a la presidencia, como lo dijo Mancuso. Pero ¿cómo fue que él llegó? Aquí dejo un video donde Alberto Sierra, uno de los paramilitares, aunque yo ya lo puse también en el video del legado Uribe, coloqué el video completo, pero aquí les dejo nuevamente una parte para que sepan cómo fue que él llegó. Aquí dejo el video. Por lo menos 2,5 millones de votos de los que recibió Uribe para ser presidente en 2002 fueron conseguidos por la campaña de terror que lideraron los paras, asesinando a quien no votaba por Uribe. Y Álvaro Uribe no disparó un fusil. Yo no estoy diciendo que él mató a un campesino, pero él lideró y propició y fue nuestro referente. Álvaro Uribe, donde lo pongan, llevará el San Benito de autodefensas. El ex jefe paramilitar ya tiene a su haber 14 condenas tras haber aceptado diversos delitos que cometió como líder del bloque Cacique Pimpitá y considera al expresidente Uribe su jefe natural. Álvaro Uribe es un hombre, es el que nosotros llamamos el comandante integral, que es político, es un hacedor de plata porque es un hombre muy rico y es bandido. Ese comandante integral que para alias Alberto Guerrero aún tiene en sus manos el fusil. Resulta que el expresidente Uribe no ha soltado el fusil que lleva en la mente, porque es un hombre de guerra, no es un hombre de paz. Yo me atrevo a decir que en Colombia, si hay un verdadero proceso de paz con las FARC y con el ELN, y el presidente Álvaro Uribe sigue en su posición vertical, sería un riesgo que esta gente ingresara nuevamente a la vida civil en Colombia, porque Uribe es capaz de matarlos a todos. Él tiene la capacidad porque él sabe cómo operan los grupos. Bueno, entonces Uribe llegó al gobierno y él quería demostrarles a todos sobre su tal seguridad democrática. La tal seguridad democrática que querían todos. Yo les hice a ustedes un video donde les explicaba que por culpa de Pastrana es que nosotros votamos muchos por Uribe. Nos confiamos. Vean el video. Ahí también les hablo el por qué mucha gente votó por Uribe. Por el temor que tenía sobre la guerrilla. Y él quería brindar una seguridad. Recuerden que Pastrana despejó todo. Le dio prácticamente terreno a la guerrilla para que se expandiera. Y todo el mundo aterrado, el único que brindaba, digamos, como una seguridad era Uribe. Por eso todo el mundo creyó en sus palabras. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Uribe no tenía combates con la guerrilla. No encontraba cómo poder tenerlo, dicho por los mismos militares y paramilitares. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezar a asesinar jóvenes, los falsos positivos. ¿Cómo realizaron para poder reclutar ese reclutamiento? Los militares indicaban de que iban muchas veces a la terminal, esperaban a que llegaran jóvenes buscando trabajo y esos muchachos que venían buscando trabajo los asesinaban. Dicho por uno de los militares. Aquí dejo el video. El sargento Coral, con órdenes específicas del mayor Guzmán, llegamos a esta terminal e interceptamos a un joven con ganas de trabajar y lo engañamos y fuimos y lo llevamos hasta cercanía del municipio de Aveiva, donde fue asesinado por el mismo comandante de batallón. Fue el autor material de este hecho, de este caso. Y es así que donde ahí nosotros los comandantes de pelotón comenzamos a ilustrar nuestros hombres, a los soldados que se convirtieron en reclutadores ya de los posteriores casos de falsos positivos. No como quieren saber, como lo dicen los superiores de nosotros que no quieren aceptar la responsabilidad. No éramos ruedas sueltas. Había una jerarquía.
Entonces los militares empezaron a asesinar jóvenes inocentes que lo que querían eran mejores oportunidades. ¿Pero por qué era que empezaron a asesinarlos? Pues porque el general Montoya empezó a decir que ellos querían ver bajas en acción. Pero que no querían ver, Montoya no necesitaba litros de sangre, que lo que querían era carrotancados de sangre. Dicho nuevamente por el militar. Montoya, siendo comandante de la 7ª división, nos decía a los comandantes de pelotón: yo no necesito litros de sangre, yo necesito carrotancados de sangre. Y era enfático y nos manifestaba en el radio que los únicos resultados que para él contaban eran los muertos. Para él no valían capturas, no valían incautaciones, lo único que contaba era el número de muertos. Muy triste lo que sucede. Luego habla Adolfo Guevara Cantillo, alias 101, exoficial. Él era capitán del ejército que pasó directamente a las autodefensas, siendo militar y siendo autodefensas. Comentando también esto. Aquí dejo el video. Mi nombre es Adolfo Enrique Guevara Cantillo. Yo soy ex oficial del ejército, me retiré en el grado de capitán, siendo el jefe de inteligencia del grupo Gaula del Magdalena. Pasé inmediatamente a las autodefensas, venía trabajando con las autodefensas directamente. Me retiro en el 2004 y venía siendo parte de las autodefensas desde 1998, estando como miembro activo del ejército. Mi comando 40 me mandaba las tropas de autodefensas y yo las pasaba como tropas de ejército y iba al combate con la guerrilla, a los enfrentamientos, dirigiendo unidades de autodefensa. ¿Y sus comandantes militares del Ejército Nacional lo sabían? Claro, todo el mundo lo sabía. Yo en ese momento era teniente y un teniente no es una rueda suelta. El general Mario Montoya es el mentiroso más grande que puede existir. O sea, y yo pienso que la vergüenza más grande para el ejército. Porque si bien nosotros como oficiales hicimos muchísimas operaciones, hicimos muchísimas actividades. Aquí esto es para que nosotros tengamos en cuenta que siempre estuvo las fuerzas militares rodeadas de paramilitarismo. Yo sé que hay policías buenos, hay muy buenos militares, pero desafortunadamente hay muchísima manzana podrida en nuestra fuerza militar. Uribe convirtió nuestro glorioso ejército colombiano y la policía en un nido de ratas al mando de narcotraficantes y de paramilitares. Pero entonces uno dice, bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? Pero ¿cómo reclutaban a la gente? ¿Cómo la sacaban? Aquí dejo un video donde contaban de que María Eugenia Vallejo, ella le pagaba por cada persona que encontraban contactadas a grupos paramilitares y los entregaban a grupos paramilitares. Conseguían de 14 a 15 personas y los entregaban para su ejecución. Gente inocente que no sabía para qué los llevaban. Aquí dejo el video también para que lo puedan visualizar. Tenemos contactos con grupos de paramilitares de la región, más que todo de Aguachica, para conseguir armas. Los grupos ilegales, grupos de guerrilla, no los encontrábamos, pero había que dar el resultado. La lista que elaboré en el Carmen fue una lista de 14, 15 personas con María Eugenia Vallena. Y una lista porque a ella le pagaban por cada persona que entregaba, le daban un dinero. Qué tristeza uno escuchar una cosa de estas, cómo se llevaban a los jóvenes, a los hijos, hermanos, tíos, de todo, de una familia, simplemente
para poder mostrar las bajas en acción y hacerle creer a la gente que está surtiendo efecto la tal seguridad democrática de Uribe. Entonces uno dice, pero ¿cómo los reclutaban? Resulta que también los reclutaban y los llevaban a una casa allá en Ocaña. Recogían gente de Bogotá, de Bucaramanga, Santander, de Aguachica, de Soacha, donde cayeron los jóvenes de Soacha, y los llevaban allá para Ocaña, norte de Santander. Claro que también los llevaron a otros lugares, pero en todas las partes prácticamente hubieron ejecuciones extralegales y los hicieron pasar por paramilitares. Aquí dejo el video para que también lo puedan visualizar. Fui la persona que trajo a todos sus seres queridos de varias partes de Colombia. Soy culpable, me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, de Gamarra, de Aguachica, de Bucaramanga, para entregárselas al Ejército Nacional para que los asesinaran. Soy responsable de haber recibido personas de Soacha, de Bogotá, que la llevaba el señor Pedro Gámez, que la llevaba el señor Uriel Ballesteros, que la llevaba el señor Ender Obeso, que la llevaba el señor Dairo Palomino y su señora esposa. La llevaban hasta la ciudad de Ocaña, llegaban hasta mi casa, y algunos miembros del ejército estaban en mi casa y se llevaban los muchachos. Yo, responsable, y más responsable soy por haberme prestado, sabiendo lo que iba a pasar con sus seres queridos, de recibirlos en mi casa. Y soy más responsable porque después ellos mismos me dijeron que traerá personas, que fuera y convenciera personas de Gamarra, de Aguachica y de Bucaramanga. Yo mismo me tocó ir a convencerlas, engañarlas y traérselas a varios militares. Pues en realidad esa fue una situación muy dramática. Yo creo que escuchar los papás, las mamás de esos jóvenes, todo lo que les hizo el gobierno de Uribe, todos estos falsos positivos, cómo reclutaban a los jóvenes, los llevaban con mentiras de trabajo y lo único que hizo el ejército fue asesinarlos. Pero es tan descarado Uribe que sale y deja un trino diciendo estas tonterías. Y posteriormente al comando del ejército. Tras la audiencia, el expresidente Álvaro Uribe se expresó a través de su Twitter para decir: duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos y ahora los aceptan. Agregó el expresidente: los cometidos durante mi gobierno mancharon la seguridad democrática, que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave, sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Y cerró su pronunciamiento así: mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia. El presidente Petro también usó su Twitter para, sin mencionarlo, responder al expresidente Uribe. Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en la época contemporánea. El tono de Petro fue subiendo. Sus autores intelectuales y físicos han escrito una de las peores páginas de la historia de la humanidad. 6.402 jóvenes asesinados por el Estado solo por recibir unos votos, un aplauso popular, unos pollos o una medalla. Una seguridad construida sobre la sangre inocente de miles no es seguridad, es la mayor inseguridad humana. Hasta que sacó todo lo que tenía que decir. Dormir cómodo en el apartamento caliente del norte de Bogotá o del poblado en Medellín, sentirse seguros aplaudiendo cómo exterminaban a la guerrilla, crédulos de un Führer fantasmal, cuando lo que exterminaban era nuestra juventud albañil. Entonces Uribe tiene el cinismo y el descaro de venirnos a decir que eso no pasó en el gobierno de él. Que prácticamente mentiras. Es tan descarado aún que llega y sale él diciendo que los jóvenes desaparecidos en Soacha fueron dados de baja en combate, que no fueron a coger café y que ellos
se desaparecieron, prácticamente los asesinaron un mes después. Así de descarado y de cínico es este señor. Aquí dejo el video. Que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Ese es Uribe. Nosotros ya sabemos cómo es el actuar del señor. Para que de pronto tengan una referencia, esto es lo que él dice, que se debe asesinar. Hay cosas que hay que hacer para matar por razones morales. Aquí dejo el video para que lo vean. Hay que matar por razones morales. Que hay casos en que hay que matar por razones morales. Bien. Vuelvo y lo repito para que vuelvan a ver el video. Hay que matar por razones morales. Que hay casos en que hay que matar por razones morales. O sea que el mensaje que él nos dice a nosotros es que ellos tienen el derecho de matar civiles por las razones que ellos creen tener, de asesinar a quien se le da la gana simplemente porque son ellos. Más aún sale María Fernanda Cacabal, ¿sí? María Fernanda Cacabal, a desmentir lo de los falsos positivos, a decir que era una mentira, que era una falacia. Aquí dejo el video para que también lo puedan ver. Uribe devolvió a la fuerza pública su honor, pero eso enferma a la izquierda, porque necesitan crear una narrativa que destruya el honor de la fuerza pública. Por eso se inventan 6.402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. No deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos, sus piernas y su vida. Para que se den cuenta el cinismo que tiene esta señora, descarada, porque ella sabe que también está implicada. A ella la han denunciado, porque ella también hizo compra de votos para llegar a ser senadora, a la Cámara, todo eso es lo que hizo. Y eso lo ha hecho también Julián Obregón, el líder social en Palmira, creo que es, que está gestionando todo eso sobre los audios con la Corte Suprema. Esto es para que se den cuenta el nivel del cinismo que tiene el uribismo y utilizar a los militares a salir en marchas para hacernos a nosotros creer que es que ellos tienen el honor para decidir por el pueblo colombiano. Pero aquí voy a dejar un video en especial para que se den cuenta las mentiras que nos mete Uribe diciendo que es que cuando estaba presidente no sucedió. Pero aquí en este video les demuestro que sí lo realizaron cuando él era gobernador de Antioquia. Todo lo que sucedió, por favor, préstenle atención porque este video es muy importante. Voy a abrir la pantalla para que lo puedan visualizar bien. Según un informe de la Corporación Libertad titulado Graves violaciones de derechos humanos caso Hidroituango, hay documentadas 50 masacres entre 1990 y 2016 en la zona de influencia de este megaproyecto en el norte de Antioquia. A comienzo de la década de los 90 ya hacía presencia el Frente 36 de las FARC y empezaba la llegada de los grupos paramilitares al mando del Clan Castaño a 12 municipios del occidente y norte de Antioquia, consolidando finalmente en la región al bloque minero bajo el mando de Cuco Banoy, quien años después declaró a la justicia que actuaba con el apoyo del ejército de Ituango y Valdivia, entre otros municipios. En los 90 ya estaban consolidados en la región los grupos Los 12 Apóstoles y Los Pérez, que iniciaron como una convivir y terminaron asesinando campesinos por órdenes directas de Julián Bolívar. Un tribunal de Medellín acaba de compulsar copias para que se investigue al actual senador Álvaro Uribe Vélez por una de las masacres de Ituango. César Piñeros tiene los detalles de esta noticia. César, buenos días, adelante. Buenos días, Johanna. Un tribunal de justicia transicional acaba de tomar la decisión allí en la capital del departamento de Antioquia y compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Esto con razón a qué hecho, Johanna y televidentes.
tiene que ver con la presencia del helicóptero de la gobernación de Cundinamarca cuando fungía como gobernador de Antioquia el hoy senador Álvaro Uribe Vélez en una de las masacres de Ituango. Una de las peores masacres perpetradas por los paramilitares y por la que ya fue condenado el Estado tiene en el ojo del huracán al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín pidió a la Fiscalía investigar las razones por las que se habría facilitado un helicóptero de la Gobernación de Antioquia para abastecer a las autodefensas durante la incursión, justo cuando el hoy senador era mandatario departamental. El 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle fue asesinado tras haber denunciado públicamente la participación de agentes del Estado en las masacres perpetradas por paramilitares en El Aro y La Granja en el municipio de Ituango. Los familiares de Valle consideran que llega tarde la solicitud que hizo el fiscal a la Corte Suprema para que investigue al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, por su presunta responsabilidad en esos hechos, pero de igual manera lo interpretan como una esperanza de justicia. Y esperemos que la justicia opere, esperemos que realmente investiguen a esta persona y que lo investiguen por las masacres del Aro y que lo investiguen por la muerte de Jesús María, porque hay hechos, hay evidencias, hay testimonios que lo vinculan directamente con esos delitos. No hay un compromiso serio del gobernador de Antioquia con los derechos humanos consagrados en la Constitución de 1991 y no hay un compromiso serio de sus asesores. ¿Por qué afirma eso? Lo afirmo porque uno pide protección, porque uno denuncia ante él casos, porque uno va a las comisiones de seguridad y uno encuentra después que el aporte que uno hace civilmente, claramente, en forma abierta, lo señalan posteriormente a uno como auxiliar de las guerrillas. Y va ante el comandante de la 4ª Brigada y dice, en Ituango están asesinando a fulanito y a fulanito. Y el señor comandante de la 4ª Brigada, que no ha sido muy claro en política de orden público, no asume una posición activa. Estas acusaciones hizo hoy el concejal de Ituango y abogado penalista Jesús María Valle acerca de las circunstancias que rodearon la emboscada a una patrulla del ejército en Ituango. La información oficial de la emboscada habló de un soldado muerto y uno herido. El hospital en ese mismo día reportó que entraron 7 civiles heridos. Aunque el ejército niega que fueron en este mismo hecho, la versión del concejal Jesús María Valle es otra. Y en ese vehículo iba tropa de ejército, iban paramilitares, cuando se sucedió el atentado del movimiento guerrillero. Es decir, comprobamos lo que ya hemos venido denunciando, que hay una connivencia del ejército y los grupos paramilitares en el municipio de Ituango y en el departamento de Antioquia, y que la población civil está indefensa. Eso no corresponde a la verdad, porque la patrulla estaba integrada únicamente por miembros del batallón Girardot, de la 4ª Brigada, de tal manera pues que no corresponde a la verdad. Según el concejal, desde el año pasado denunció ante la Defensoría del Pueblo, la 4ª Brigada y el gobierno departamental la presencia de las autodefensas de Córdoba y Urabá, no solo en Ituango, sino en San Andrés de Cuerquia, Toledo y el Bajo Cauca. Bueno, realmente no se hace un año, ¿no? Pero la compañía está ahí, la compañía del batallón Girardot está en Ituango precisamente para combatir todos estos grupos de bandidos de izquierda, de derecha, de lo que sea. Esa es la misión que cumple la compañía allá. General, entonces, ¿qué podemos decir de esa versión que hay entre la connivencia entre la 4ª Brigada y los grupos de autodefensa de Córdoba y Urabá? Sí, eso no es cierto, es absolutamente falso. Pero la denuncia del concejal va mucho más allá. Todos los dueños de tiendas comunitarias de los corregimientos de Ituango han sido asesinados. Hoy 2 hombres y una mujer ingresaron al edificio Colón en la calle Ayacucho con la carrera Bolívar. Subieron al 4º piso donde está la oficina del abogado Jesús María Valle Jaramillo. Primero se identificaron como miembros de la coordinadora guerrillera, luego dijeron que eran miembros de la brigada. Al no encontrarlo procedieron a amordazar a la hermana del jurista, quien le servía como secretaria, y a otra persona que lo esperaba. Cuando el abogado entró les pidió que hicieran lo que los agresores ordenaran, pues dijo, estamos en sus manos. Al parecer y sin mediar más palabras, hicieron tirar al suelo al abogado Valle y allí lo asesinaron de 2 tiros con un arma 380 con silenciador.
Mientras la fiscalía y la policía entorpecían las labores de la prensa, los vecinos y curiosos empezaron a expresar el dolor y la rabia que produce la impotencia al ver caer a uno de los mejores y más valientes defensores de los derechos humanos. A las investigaciones contra las brigadas 14, 30 y Móvil 15 del Ejército por ejecuciones extrajudiciales se suman denuncias contra la Cuarta Brigada en Antioquia. Este informe de Semillas de Libertad y otras organizaciones de derechos humanos de Medellín revela casos de al menos 150 ejecuciones extrajudiciales cometidas, según las ONG, por unidades de la Cuarta Brigada desde el año 2002. Según un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la plataforma Colombia, Europa, Estados Unidos, la Cuarta Brigada es la responsable de más de la cuarta parte de los casos de falsos positivos de todo el país. Según la investigación de la ONG de Derechos Humanos, soldados de esta guarnición militar habrían cometido más de 700 ejecuciones extrajudiciales. La investigación recoge los casos desde el 2002 hasta la fecha. La Cuarta Brigada tiene registrados en su jurisdicción 707 casos, que corresponden al 22% de los casos presentados a nivel nacional desde el año 2002. Antioquia muestra 936 casos, lo que representa el 27% de los casos que se presentaron a nivel nacional, que son 3.512 casos. La Cuarta Brigada del Ejército Nacional anunció que en los próximos días llegará un refuerzo de 450 hombres a esta región antioqueña. Ellos se tienen como objetivo evitar cualquier atentado por parte de la guerrilla. Los uniformados serán presentados este fin de semana por el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, para luego ser trasladados a la zona. Ante el llamado constante de la administración de Antioquia de la necesidad de proteger aún más el proyecto de la hidroeléctrica Hidroituango de los ataques de las FARC, el Ejército Nacional escuchó esta petición y anunció que los primeros días de septiembre serán 450 los uniformados que entrarán a redoblar la vigilancia en una de las iniciativas más importantes para el departamento. Es un proyecto estratégico donde se ha comprometido la nación, el departamento, las empresas privadas. Es un proyecto regional. Y nosotros, el Ejército, vamos a reforzar y vamos a facilitar y a incrementar el desarrollo de operaciones en esta área con estos soldados a partir del próximo mes de septiembre. General, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, doctor Juan, un honor estar acá con usted. El honor de estar como comandante de nuestro ejército para un soldado es el honor más grande, muy generoso con sus palabras y aspiro a seguir trabajando de la mano de nuestros soldados y de la mano del pueblo colombiano. Ese video es para que ustedes se den cuenta cómo nos miente Uribe, nos engaña al pueblo. Por eso, como siempre digo, me cansé de ser uribista por el poco de mentiras. En ese video se acaban de dar cuenta de que era gobernador envuelto en todo este poco de actos ilícitos. Es que es extraño que el hermano esté preso prácticamente por paramilitarismo, el primo de él por paramilitarismo, la sobrina y la cuñada de él por narcotráfico y por tráfico de polvo blanco. Pero Uribe no. Todos lo hicieron a las espaldas de Uribe. Según él, los militares hicieron todo a espaldas de él. Los militares los obligaban, porque si ellos no daban resultados en acción, no obtenían permisos para salir a ver a sus familias. Ustedes saben lo que es un soldado encerrado 8, 10, 11 meses, un año sin poder salir. Los presionaban hasta que cometían esta clase de delitos. Dicho también por los mismos militares y paramilitares que se prestaron para hacer todos estos actos. Entonces, para que lo tengan siempre presente, el problema es que si el uribismo vuelve al país, vuelve al gobierno, nos va a pasar como una de estas masacres que sucedieron en los paros. Aquí dejo el video. Una represalia. Yo creo que a ese señor le debieron haber quitado hasta la vida.
También voy a colocar uno de los videos que más me entristece cada vez que cuando Uribe dio la orden de que se armaran militares y policías, y como siempre lo he dicho, jamás en la vida el ejército había atacado con tanta fuerza letal, ni siquiera la guerrilla como si lo hizo con un pueblo, con hambre, sin trabajo, con sed, estudiantes que no tenían ni oportunidades, ni de trabajo, ni para pensionarse a futuro, pero ellos los masacraron, y todo lo hizo el gobierno de Uribe, porque el títere era Duque, y en las manos del militar de Zapatero, que fue el que ejecutó la orden. Él dijo que él le ponía orden y lo único que hicieron fue sacarle los ojos a los jóvenes, violar mujeres, descuartizar y asesinar jóvenes en almacenes, recuerden el Éxito, y todo lo que sucedió. Entonces todo esto ha sido siempre en las manos de Uribe. Yo no entiendo por qué la justicia no hace algo y solamente lo están investigando es por solamente que por testigos, que porque un poco, y los demás procesos ¿qué? Todo lo que han revelado, lo que reveló el piloto, a la gente se les olvidó lo del piloto exnarco, se les olvidó que ese piloto tiene documentos donde involucran al fiscal Barbosa, involucran también a Cas Luna, al pastor. Todo esto se les ha olvidado en tan corto tiempo. También lo que me reprime es saber todo lo que va a suceder con nuestro pueblo colombiano porque nos quieren frenar nuestra reforma y no podemos dejarlo. Pero este video era sobre todo para que tuvieran presente todo lo que ha sucedido con estos falsos positivos y que tuvieran esta información a la mano. Dejo este video, que es uno de los videos que más me entristecen cada vez que lo escucho. ¿Y dónde está mi ¡es mi único hijo! ¡Era mi único hijo! ¡Por Dios! ¡Era mi único hijo! ¡Me matan a mí! ¡Me matan! ¡Me tienen que matar a mí! ¡A mí me pegan los tiros también! Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Las madres en Colombia no tienen que volver a pasar por esto. Y con este gobierno del cambio vamos a surtir unos resultados para que la gente pueda vivir tranquila y se acabe todo ese poco de masacres y asesinatos que ha sucedido durante todos estos años. Sé que en el momento pues hay mucha gente que está siendo masacrada en muchos lugares porque aún hay muchísimos grupos subversivos. Por eso necesitamos que se hagan los acuerdos de paz y que no siga este gobierno uribista que aún sigue represado en la Fiscalía, en la Procuraduría y en algunas de las cortes, porque es extraño que aún llegando el gobierno del cambio hace un año, prácticamente un año, aún sigamos con las mismas situaciones del pasado. Dejo este video a Ariel Ávila, que siempre me ha parecido muy bueno, para que tengan esta información presente. ¿No les parece raro por qué la gente en este país sigue siendo uribista? 1. La Jurisdicción Especial para la Paz dijo que entre 2002 y 2006 se habrían presentado 6.402 ejecuciones extrajudiciales, civiles, inocentes, asesinados y hechos pasar como guerrilleros para demostrar eficiencia en el combate con las guerrillas. Es el doble de las víctimas de la dictadura de Pinochet en menos de la mitad del tiempo. 2. Álvaro Uribe gobernó con la bancada de la parapolítica, el 40% del Congreso lo pusieron los paramilitares y todos de la coalición de gobierno, hasta el primo del expresidente Álvaro Uribe, Mario Uribe, fue condenado por relaciones con grupos paramilitares. 3. A hoy, en Colombia, la única reelección que tiene vicios de ilegalidad por haber sido adquirida corruptamente es la de Álvaro Uribe. La política, hay gente pagando penas por eso. 4. Que esto es lo más duro. Álvaro Uribe le entregó el DAS a los grupos paramilitares en la dirección de Jorge Noguera. De ahí salían listas para asesinar personas como el profesor Alfredo Correa de Andrés. ¿Por qué la gente sigue siendo uribista? ¿Por qué lo llaman Salvador? Entonces, como les indico, aquí dejo este video para que ustedes tengan la información, pero es injusto que Uribe llegue a veredas, a pueblos, a fincas, a ciudades y mucha gente aún lo siga recibiendo con los brazos abiertos. ¿Qué les pasa? ¿No tienen memoria? ¿No les da vergüenza? ¿A ustedes no sienten indignación? Yo dejé de ser uribista por todo este poco de descaros que hizo con la salud, con los militares, con nuestras pensiones, con nuestro trabajo. Y aún hay gente que sigue creyendo en Uribe. Por favor, ya reaccionen. El uribismo no nos va a salvar del uribismo. Como siempre lo indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchas gracias.